Administración Pública. Extendemos un saludo a la doctora Mayra Guerra y a todas las personas que se encuentran conectadas a este curso. Antes de iniciar, me permito realizar las siguientes indicaciones. Cada participante debe ingresar a la plataforma Zoom con su nombre y apellido, no usar sobrenombres. Con la finalidad de registrar su asistencia, en la sección del chat se publicará el link de registro al presente despliegue académico, hacer clic y completar correctamente los datos solicitados. Esto se deberá realizar durante los 2 días que dura el curso. Es importante mantener encendidas sus cámaras. Los micrófonos se encuentran silenciados para evitar interferencias. En el transcurso de la ponencia, usted podrá realizar sus preguntas, para lo cual debe utilizar la reacción de levantar la mano para poder habilitarles el micrófono. A continuación, daré lectura de un extracto de la hoja de vida de la doctora Mayra Guerra Sánchez, abogada por la Universidad Central del Ecuador, especialista y magíster en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar y máster en Propiedad Intelectual y Derecho de las Nuevas Tecnologías por la Universidad Internacional de La Rioja. Tiene una certificación como auditora interna por la Universidad de Cataluña, Colombia. Brinda asesoría legal en varias entidades del sector público por más de 8 años y actualmente es directora de la carrera de Derecho de la Universidad Iberoamericana del Ecuador y docente titular de las cátedras de Derecho Administrativo y Propiedad Intelectual. Colabora en el proyecto de investigación de Derecho de la UNIBE y en la elaboración de artículos jurídicos que están por publicarse. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias, Cristina. Muy buenas tardes con todos los participantes, colegas. En esta tarde es un gusto para mí poder conversar con ustedes respecto a las actuaciones administrativas. ¿Me indicas entonces si ya puedo comenzar con esto? Sí, doctora, por favor. Ya, perfecto. Muy bien. Vamos a comenzar. Vamos a hablar un poco del derecho administrativo y en particular a las actuaciones administrativas. Voy a compartir una pequeña presentación con ustedes. Sé que no pueden habilitar sus micrófonos, pero si los pueden ver, les agradecería que me reaccionen con algún emoticón. Perfecto, muchísimas gracias. Como les mencionaba, el tema de nuestra capacitación de esta tarde van a ser las actuaciones de la administración pública, para lo cual vamos a abordar 4 temas principales. Vamos a referirnos al principio de legalidad y al régimen jurídico de las administraciones públicas, a las potestades de la administración pública, dentro de estas a las potestades regladas y a las potestades discrecionales. Un segundo. No sé si puedo utilizar todo lo que es la pizarra y poder graficar, poder señalar, porque veo que no lo tengo habilitado. No tenemos los permisos. Ah, bueno, no hay problema y nos vamos acomodando. Entonces, vamos a empezar con el principio de legalidad que rige todas las actuaciones públicas. ¿De quién? De la administración pública. Aquí entre las que más destacan son el acto administrativo, como ustedes conocen, pero también tenemos los hechos, los contratos y el acto normativo de carácter administrativo. Pero vamos a ir al origen de la sujeción de cada uno de estos. Para ello, nos vamos a referir al Estado de Derecho. ¿Cómo surge este Estado de Derecho? Vamos a recapitular un poco y nos vamos a ir incluso un poco antes de la Revolución Francesa. Aquí, cuando en los diferentes reinados en Europa empezaron a reconocer a los derechos humanos. Estos derechos humanos que eran reconocidos de conformidad al gobernante de turno y a los grupos sectarios. Toda esta inconformidad con el resto de imperios, del resto de ciudades de Europa, lo que generó es que se produzca una inconformidad en Francia,
Nos vamos a referir específicamente a Francia porque de aquí surge una influencia directa a nuestro desarrollo en derecho. Y fue aquí, en Francia, que se produjo este hito en la historia, la Revolución Francesa. Este nos dio paso tanto al Estado de Derecho como al principio de legalidad, en el cual los poderes se sometían a la decisión del rey. Ahora pasamos a que los poderes, a las decisiones, estaban bajo el sometimiento de la ley. Y es así que este Estado de Derecho, que lo vemos aquí en la parte superior izquierda, nos dio origen primero al principio de legalidad, pero también al reconocimiento y garantía de los derechos humanos. Pasamos a otro lado también a que se produjo los límites al poder. Se evitó que se produzca la arbitrariedad, pues empezó a darse un control de las actuaciones. Este Estado de Derecho es tan importante porque permitió esta separación de poderes y que los poderes no se inmiscuyan. Vino a darse una limitación al poder. Esta limitación al poder lo que nos generó es dos aspectos fundamentales. Por un lado, tenemos el principio de subordinación al derecho, el cual el reconocido doctrinario ecuatoriano Juan Carlos Benalcázar señala que este sometimiento al derecho se da por esta necesidad de respetar y garantizar los derechos humanos de este naciente Estado de Derecho. Y por otro lado, también tenemos que es un mecanismo de equilibrio entre las diferentes prerrogativas que de por sí ya tienen las instituciones del Estado. He hablado de lo que les mencionaba, el poder respetar y garantizar los derechos humanos. ¿Pero a través de qué? ¿Qué más necesito? Para ello necesito una estructura y por ello se institucionalizó al poder. Muchos autores nos hablan de que el poder es uno solo y que este no se puede dividir. Y efectivamente, nuestra Constitución lo que hace es reconocer diferentes competencias a las diferentes funciones del Estado. Es más, nuestro país, con la Constitución del 2008, lo que hizo fue salirse de este molde de las tres funciones. Amplió un poco más, distribuyó un poco más las competencias y tenemos la función de transparencia y la función electoral. El poder es uno solo, en definitiva, pero la concepción del sistema de pesos y contrapesos a través de la división de poderes lo que hace es evitar los abusos, evitar las arbitrariedades que se puedan cometer en contra de los ciudadanos. Estos contrapesos, ¿qué significa? Cada uno de los poderes, en base a sus competencias, se van a limitar al ámbito de actuación y no vamos a invadir las actuaciones o las decisiones de los otros poderes, como se producía en la época del rey, en la época del Estado absolutista. En esa época, el rey determinaba cómo se legislaba, quienes se sometían al control judicial. Con la institucionalización del poder ya no. Como les menciono, hay este sistema de pesos y de contrapesos. Cada quien actúa dentro del límite, del ámbito de sus competencias y no está permitido que ninguno de estos se inmiscuya en el otro. Finalmente, ¿qué más tengo a través de este Estado de Derecho? Esto que me permitió el nacimiento del principio de legalidad. Tenemos al derecho administrativo. El derecho administrativo tuvo un desarrollo, tuvo una evolución con la Revolución Francesa, porque hasta ese momento todas las actuaciones que tenía el gobernante no eran ni siquiera revisadas, no eran controladas y imagínense, mucho menos los ciudadanos podían expresar su inconformidad ante las decisiones del gobernante. Lo único que había ahí era un incipiente derecho civil. Se da la división de poderes
Y también nació un Consejo de Estado, pero primero como un órgano asesor del gobernante. ¿Quién era? El que aún tomaba las decisiones, quién era el que aún resolvía estos reclamos que se interponían en su contra. Después, este Consejo de Estado empezó a tener autonomía, mediante el cual ya incluso hubo una jurisdicción aparte en el que ya se trataba exclusivamente los asuntos que iban dirigidos en contra del gobierno. Pero ahí también se empezaron a dar cuenta que no se podían tratar ni resolver los asuntos que inmiscuían al gobierno como lo que trataba o resolvía los asuntos entre particulares. Nació así este derecho administrativo, cuyas instituciones básicas se dieron a través de la jurisprudencia de este Consejo de Estado francés. Quiero marcar así estos pequeños hitos de la historia que dieron nacimiento al principio de legalidad, que lo vamos a abordar ahora sí en su totalidad. El principio de legalidad lo que pretende o lo que busca es expresar la superioridad que tiene la ley respecto a los ciudadanos, respecto a los poderes públicos. Incluso en una lectura que estaba revisando para esta tarde, mencionaba que ni siquiera existía ningún derecho que podía ir en contra, podía estar sobre este principio de legalidad. Así fue concebido en su inicio. Hago mención a esto porque nosotros actualmente estamos bajo un Estado constitucional de derechos. Entonces ya ese paradigma inicial ya ha sido un poco derribado. También este principio de legalidad viene a ser el fundamento de control de la administración. La Corte Constitucional, en una sentencia del año del 2020, hizo una mención expresa al principio de legalidad en las actuaciones administrativas. Este principio de legalidad nosotros lo tenemos constitucionalizado en el artículo 226. Y me menciona, como está en pantalla, que las instituciones del Estado, sus organismos, sus dependencias, servidores y servidoras públicas y todas aquellas personas que actúen en virtud de una potestad estatal podrán hacer solamente lo que diga la Constitución y la ley. Nosotros también lo entendemos clarísimo hasta ahí, ¿no es cierto? Solo puedo hacer lo que me dice la Constitución y la ley. La Corte también me dice que aquí estamos frente a un comportamiento restrictivo hacia estas instituciones, hacia estos organismos, hacia los servidores y servidoras públicas. ¿Por qué? Porque solo puedo actuar en mi cuadrado, lo que me dice la Constitución y la ley. Entonces, lo catalogamos como un comportamiento restrictivo. Leía también una tesis de la doctora María del Carmen Jacome, que en cambio ella lo reconocía como algo positivo, es un reconocimiento positivo porque solo puedo hacer lo que me dice la Constitución y la ley. Para que tengan ustedes en consideración estos dos comportamientos, restrictivo pero a la vez positivo. Pero la Corte también me dice entonces que el principio de legalidad, a más de actuar con competencia, en base a las facultades otorgadas por la Constitución, tengo que coordinar la ejecución de esas competencias con otras entidades y otros órganos de la misma administración pública. ¿Para qué? Para lograr los fines. Y además, después de actuar bajo competencia, coordinando con nuestras instituciones, voy a lograr un efectivo goce y ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Este pequeño artículo que, como les digo, hemos leído muchísimas veces, hemos repasado, pero creo que nos falta un poco más para poder comprender en su totalidad en qué consiste este principio de legalidad, que lo tenemos constitucionalizado. Recordemos que cuando nos referimos al Estado de Derecho, al principio de legalidad, buscamos evitar las arbitrariedades de la administración pública,
con el fin de garantizar el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos en pro del bien común. Pues la Corte Constitucional toma todos estos elementos del artículo 225, los desglosó de esta manera y me dice que para que haya una efectiva aplicación del principio de legalidad, debe cumplir con los 3 elementos que acabamos de mencionar. Creo que pasemos asimismo a revisar cada uno de estos elementos para que podamos comprender de manera amplia lo que implica efectivamente el principio de legalidad. Pero antes de eso también les traje para su conocimiento un criterio de la Corte Suprema de Justicia de la República Dominicana. En República Dominicana nos dice que el principio de legalidad es una obligación. Obligación para personas, para instituciones, para órganos de someter la actuación administrativa al mandato legal. Ya más de ser una obligación, me dice que es una condición de las actuaciones de la administración. Es decir, cuando yo emito actos administrativos, firmo un contrato, ejecuto un hecho administrativo, debí haberme sometido al principio de legalidad. Es una condición. En este orden de ideas, vimos que es entonces una obligación para las personas. También tengo que someter mi actuación al mandato legal. Es un límite que tienen las actuaciones de la administración, lo que provocará que exista una vinculación positiva porque la autoridad administrativa tiene una autorización legal para actuar. Similar a lo que nosotros vemos en nuestra Constitución. Mi límite de actuación, al cual debo estar obligatoriamente sometida. Vamos con el primero de ellos entonces. Actuar con competencia. Esta competencia, estas facultades me son otorgadas por la ley y por la Constitución. De manera expresa estará contemplado tanto en la ley como en la Constitución. Cuando, por ejemplo, me dicen que el Ministerio de Telecomunicaciones tiene la competencia para emitir políticas para eliminar la brecha digital que existe en el país. Competencia que me da la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Respecto a la competencia, muchos autores han dado sus diferentes concepciones al respecto. Y siempre, para que sea un fácil entendimiento, vemos que tiene un símil con la capacidad que tenemos en el derecho privado. Esta competencia me va a permitir entonces actuar. Y no puedo actuar sin haber estado habilitado previamente con lo dispuesto en la ley y la Constitución. Voy a hacer la competencia una concreción de la legalidad. ¿Por qué? Porque en el derecho privado nosotros tenemos que la regla es que todos somos capaces, excepto aquellos que la misma ley me dice que son incapaces. En cambio, en el derecho administrativo, cuando nos referimos a las actuaciones de la administración pública, su capacidad de obrar debe estar establecida de manera expresa en esta norma jurídica. Una vez más, ¿por qué? Para poder limitar la arbitrariedad. Y aquí también es importantísimo el rol que desempeña el derecho administrativo, porque el derecho administrativo viene a ser una de estas formas de protección al ciudadano frente a cualquier actuación arbitraria que pueda tener la administración. Las competencias se van a ejercer entonces solo si la Constitución y la ley lo determinan de esta manera, sin que ninguna otra norma jurídica pueda ampliar o pueda otorgar otras competencias a un órgano.
Y aquí voy a hacer un paréntesis, porque de manera reiterada les estoy diciendo que la competencia me da la Constitución y la ley. Sin embargo, Agustín Gordillo nos menciona que esta competencia también la podemos encontrar en reglamentos. De conformidad a lo que establece nuestro 425 de la Constitución, nosotros tenemos este orden jerárquico normativo. Tengo la Constitución, ¿no es cierto? Tratados internacionales, tengo las leyes orgánicas, ordinarias, y después tengo los reglamentos. ¿Cómo puede ser que a través de un reglamento se puedan establecer competencias? Sin embargo, esta excepción se ha generado y les voy a decir dos claros ejemplos. El primero, cuando dentro de la misma Constitución establece que el presidente de la República a través de decretos, que el presidente de la República a través de decretos podrá otorgar competencias a sus ministros. Y también hemos visto en un par de reglamentos, como el reglamento, la ley de telecomunicaciones, que establece que el Ministerio de Telecomunicaciones hará todo lo que dice la ley, pero también adicional. Entonces también podemos encontrar dentro de los reglamentos competencias, facultades, dentro de las cuales puedo actuar. Desde mi punto de vista, deberíamos únicamente limitarnos a lo que dice la Constitución y la ley, de una manera incluso para respetar este orden jerárquico de las normas. Esta competencia, como les digo, es el poder jurídico que tiene una autoridad para ejercer determinada función y se puede aplicar a través de lo que denominamos el ratio materiae, que es el objeto para actuar, la competencia en razón de la materia. Tiene que aplicarse también esta competencia de acuerdo al ratio loci, es decir, dentro del territorio en el cual yo tengo legalmente la competencia para ejercer. Lo que conocemos como competencia en razón del territorio. Y también tenemos el ratio temporis, tiempo durante el cual yo puedo ejercer esa competencia. Nuestro Código Orgánico Administrativo, además de decirme que tengo como competencia en razón de la materia, en razón del territorio y en razón del tiempo, tengo una más, en razón del grado. Las tres que acabamos de mencionar, de acuerdo a la materia, al territorio y al tiempo, son de una importancia determinante, ya que al inobservar cualquiera de ellas, mi actuación puede ser nula. Y eso lo dice mi Código Orgánico Administrativo. Una causal de nulidad establecida en el artículo 105 es la falta de competencia, ya sea por el territorio, por la materia o por el tiempo. Cuando se trata de una incompetencia en razón del grado, lo que han contemplado es que esto no invalida la actuación, ya que si actúa el coordinador jurídico sin la previa delegación por parte del superior jerárquico, este simplemente aboca conocimiento y le da validez a esa actuación. Lo que no pasa si es que el alcalde de Quito emite una ordenanza que debe ejecutarse en Ibarra. No tiene competencia territorial y por tanto esa actuación será nula. Asimismo, aquí hemos hablado hasta el momento de que todas estas competencias serán expresadas, van a estar de manera expresa en la ley o en la Constitución. Pero también vamos a tener una competencia a la cual se ha denominado competencia implícita. Y esto también lo tenemos contemplado en nuestro Código Orgánico Administrativo. El artículo 267 del Código Orgánico Administrativo, refiriéndose al ejercicio de las competencias, nos dice de manera textual:
incluye a todo aquello que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones. Todo aquello que sea necesario. Como podemos ver aquí en esta simple redacción, me deja el entendimiento de que hay unas competencias implícitas. Yo tengo que ejecutar todo aquello que es necesario para el cumplimiento de estos límites, de estas finalidades, de mis funciones, de satisfacer el interés general, de procurar el bien común. Se han hecho varias críticas a la redacción que tiene el COA permitiendo estas competencias implícitas. ¿Por qué? Por su indeterminación y ilimitación. No tengo una lista taxativa de cuáles son esto que es todo lo necesario para el cumplimiento de estos fines, que incluso puede caer puede afectar a la seguridad jurídica, porque ustedes conocen que uno de los parámetros de la seguridad jurídica es conocer de manera previa y clara las normas que se están aplicando en mi caso. Todo esto dicen algunos autores ecuatorianos que critican esta competencia implícita. Una cosa es ejercer la facultad implícita. Por ejemplo, el hecho de que si un municipio entrega una autorización de funcionamiento de un local comercial, implícitamente también yo tengo la facultad de revocar este permiso. Pero otra cosa es condenar al ciudadano al arbitrio de la autoridad, ya que esta manifiesta permisividad de que se ejecuten todo lo necesario para el cumplimiento de los fines podría proveer, incluso llevarnos a la desviación del poder. ¿Cuál viene a ser aquí el límite? El límite a esta competencia implícita. Los derechos de las personas, obviamente, y efectivamente que yo debo, como funcionario público, encaminar mis actuaciones para satisfacer las necesidades, para cumplir los fines. El segundo elemento indispensable, mi principio de legalidad, es coordinar con otras entidades y órganos de la administración pública para poder lograr sus fines. Principio de coordinación que fue contemplado en la redacción de nuestro Código Orgánico Administrativo e importantísimo para evitar la duplicidad de funciones de que dos instituciones de la administración pública ejecuten la misma actividad, ejecuten la misma competencia. Tienen entonces este deber de coordinar el cumplimiento de los objetivos que cada una de estas instituciones tienen establecidos, cada uno dentro del ámbito de sus competencias. La coordinación, como les he manifestado, implica que trabajen de manera complementaria, que se presten ayuda mutua, aplicar mecanismos que eliminen trámites innecesarios. La consecución, la finalidad de todos estos, como les manifiesto, satisfacer las necesidades de los ciudadanos. El reconocimiento de los derechos también es fruto de esta coordinación. Y finalmente, tenemos, como les manifesté, el efectivo goce y ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Los seres humanos poseemos derechos fundamentales por el simple hecho de ser un ser humano que vienen derivados de la dignidad humana. Y es por eso que los estados tienen esta obligación de satisfacer y de permitir el ejercicio de los derechos. Porque por más que nosotros podamos presumir de que tenemos una constitución garantista que tiene un catálogo de derechos,
Si efectivamente la estructura estatal no puede satisfacerlos, no puede garantizarlos, vemos que hay un incumplimiento en sus funciones, ya que el ejercicio del poder debe reflejarse en la efectiva vigencia de los derechos fundamentales. La finalidad del Estado, por tanto, es servir a sus ciudadanos, respetando, protegiendo, promoviendo los derechos fundamentales, lo cual también propende al bien común. Tenemos lo que está constitucionalizado en nuestro artículo 226 de la Constitución. Vamos entonces a actuar con competencia. Competencia que me la otorga la ley y la Constitución. Pero también esta acción debe ser coordinada con las otras instituciones de la administración pública. ¿Para qué? Para poder satisfacer, para poder garantizar el efectivo goce de los derechos humanos. Pasamos entonces el Ecuador. Hasta el 2008 estaba dentro de un Estado de Derecho, en el cual todos los poderes y obviamente la actuación de la administración pública se encontraban sometidos a la ley, tal como dice, tal como propende este Estado de Derecho. Actualmente, nosotros manejamos una administración pública que se encuentra compuesta por todas las instituciones y organismos descritos en el artículo 225 de la Constitución, que se lo denomina como sector público. Tenemos nuestra administración pública central, que es únicamente la función ejecutiva, presidencia, vicepresidencia, ministerios, secretarías, aquellas instituciones cuyo órgano colegiado se encuentre formado por delegado de la presidencia y demás. Todos ellos ahora se encuentran dentro de un Estado constitucional de derechos y justicia. Pasó el poder de estar sometido a la ley a estar sometido a los derechos. Y esto tiene su razón de ser porque el Ecuador durante muchos años ha sido suscriptor de varios tratados internacionales de derechos humanos, que al haberlos suscrito también adquirió el compromiso de incorporarlos primero en su ordenamiento jurídico interno, como segundo también respetarlos, tercero garantizarlos, promocionarlos. En todos los ámbitos. Por eso, los derechos son de inmediata y directa aplicación ante cualquier servidor público, administrativo, judicial, y son plenamente justiciables. Actualmente nos encontramos frente a un reto muy grande al tratar de hacer efectivos este sinnúmero de tratados internacionales que el Ecuador ha suscrito y ha ratificado en temas de derechos humanos. Y aquello implica también la incorporación efectiva del denominado bloque de constitucionalidad, considerando que el principio de legalidad no es un principio estático, sino más bien es un principio dinámico, cuya fuente primaria es la Constitución. ¿Esto qué significa? Una inexorable ampliación de este bloque de legalidad. ¿Ampliar a dónde? Nos dicen varios tratadistas o varios autores que han estudiado este tema del bloque de legalidad, en que el sometimiento no es solo a la Constitución y a la ley, sino también al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a los tratados bilaterales de protección y promoción recíproca. Aquí vamos un poco más allá de denominarlo un
principio de legalidad. Solo la ley. Como les digo, el principio de legalidad en un inicio era, mantenía de una manera radical el hecho de que todas las actuaciones debían estar sometidas a la ley. Vamos ampliando este bloque de legalidad o bloque de constitucionalidad, como lo hablan otros autores. Ya lo estoy ampliando a tratados internacionales. Pero también tengo ya lo que me dice el principio de juridicidad. Las actuaciones de la administración pública estarán sometidas a la Constitución, a la ley, a los tratados internacionales de derechos humanos. Miren cuán importante y cómo se va ampliando lo que en un principio hablamos como principio de legalidad. Bajo este orden también está sometido a los principios, ya que los principios son una fuente del derecho administrativo y también a la jurisprudencia aplicable. Quiero que vayamos viendo esta evolución de que en un estado absolutista los poderes estaban bajo el régimen del rey. Pasamos al de la ley y ahora estamos en un espectro más amplio, denominado principio de juridicidad, en el cual estas actuaciones administrativas se someten, están bajo los tratados internacionales de derechos humanos, bajo la Constitución, bajo la ley, bajo los principios, bajo la jurisprudencia. De principio de legalidad se amplió su espectro de aplicación. Y también tenemos autores como el venezolano Brewer Carías, quien habla de las bases constitucionales del derecho administrativo, para que vean ustedes cómo el derecho administrativo y el derecho constitucional van de la mano. E incluso, últimamente, se ha hablado bastante del derecho administrativo y su relación con los derechos humanos. Recientemente estuve escuchando a un ponente mexicano quien se refería efectivamente cuál es la relación del derecho administrativo con los derechos humanos. Y esto tiene relación por el hecho de que el Estado, la administración pública, como les he manifestado, tiene como una de sus finalidades garantizar el efectivo goce de los derechos, entre ellos a una buena administración pública. Esta administración pública que debe ser eficiente, debe ser eficaz, debe respetar el derecho a la defensa que tienen los ciudadanos en cualquier procedimiento administrativo, el que debe dar celebridad. Y este ponente hacía mención también al derecho a que no exista corrupción. Él hablaba desde México, una realidad que se vive en el Estado mexicano, que es muy parecida a lo que vimos aquí en el Ecuador. Entonces, miren cómo se van enlazando tanto los derechos humanos como el derecho administrativo. Y por eso también surgió esta constitucionalización del derecho administrativo, ya que esto ha provocado que las constituciones hayan superado su contenido básico, que es el orgánico dogmático relativo a la organización del Estado y al régimen de los derechos de las personas, sino que también incorporaron ya de por sí principios básicos de la organización y el funcionamiento de la administración pública. Y los principios, estos mandatos que permiten una mejor aplicación del derecho, están contemplados dentro de nuestro principio de juridicidad. Partimos de un principio de legalidad, lo tenemos ahora actualmente, de aplicación inmediata y obligatoria, el principio de juridicidad. Toda actuación pública, entonces, debe someterse al principio de juridicidad, que no es más que una evolución del principio de legalidad.
garantizado, contemplado por la Corte Constitucional en este extracto que les pude traer de una sentencia emitida en el año 2020 que se ha ido replicando en los diferentes dictámenes cuando se ha hablado del tema del principio de legalidad. En el derecho ecuatoriano no hay ningún espacio libre de ley en que la administración pueda actuar a su libre albedrío. ¿Por qué? Porque los actos, las disposiciones de la administración pública deben someterse al derecho y deben ser conformes a derecho. El derecho condiciona y determina de manera positiva la actuación administrativa, la cual no será válida si no responde a una previsión normativa. Como mencionamos, viene a ser un límite de actuación, un límite que debemos ver todos quienes fungimos como servidores públicos, ya que, como ustedes saben, de acuerdo al 227 de la Constitución, somos responsables por nuestras acciones y también por nuestras omisiones en el ejercicio de nuestras actuaciones administrativas. Principio de legalidad, entonces, rige el funcionamiento de la administración pública. Avanzando con nuestra exposición del día de hoy, nos vamos a referir ahora a las potestades de la administración pública. Para referirnos a las potestades de la administración pública, lo hemos dividido en estos dos espectros. Primero, el del poder. Y por otro lado, el del principio de legalidad, que acabamos de ver. El poder, ¿por qué nos referimos al poder? Hicimos mención que el poder se ha contemplado como uno solo, que ha sido dividido, cuyas competencias han sido distribuidas en diferentes funciones, como lo tiene el Ecuador. Pero estas potestades administrativas son situaciones de poder que ostenta la administración y que le permite actuar sobre terceros, le permite imponer conductas a terceros. Estos terceros, los ciudadanos. ¿Quién tiene este poder, esta fuerza de imponer conductas a terceros? El Estado, a través de sus organismos, de sus instituciones. Pero también el Estado ostenta este poder para cumplir con las finalidades establecidas por la ley y por la Constitución. Al hablar de poder, debemos tener presente que esto le permite a la administración encontrarse en una posición privilegiada. ¿Sobre quién? Sobre nosotros los ciudadanos. Posición privilegiada que le permite cumplir y hacer cumplir los deberes contenidos en la Constitución, en los tratados internacionales, en tratados internacionales de derechos humanos, en las leyes, en los reglamentos, decisiones del poder público, etc. El autor Jaime Osa también dice que estas potestades se denominan como prerrogativas exorbitantes del derecho común que fueron atribuidos a los órganos del Estado. Estas potestades, estas prerrogativas, ojo, repito nuevamente, permiten a las instituciones poder actuar de conformidad con los fines establecidos en la Constitución y en la ley. Son instrumentos de ejecución del poder en procura de la satisfacción del
del bien común. Esta potestad, este poder es inherente a la administración pública, porque solo es concebible que un poder represor haga viable el ejercicio de estas prerrogativas que tiene la administración pública. Y asimismo, le sitúan en una situación exorbitante y de supremacía, que además le faculta a crear, a modificar, a extinguir situaciones. Esto es importantísimo porque a través de las actuaciones administrativas se crean, se modifican, se extinguen situaciones jurídicas. Y también manifestábamos que las potestades de la administración van del poder a la legalidad. ¿Por qué? Porque estas prerrogativas exorbitantes van a estar contempladas en la ley. Sin que previamente, sin una atribución previa, la administración pública no puede actuar. García de Enterría, uno de los escritores relevantes en derecho administrativo, recalca muchas veces que el principio de legalidad de la administración pública constituye una técnica de atribución de potestades a la misma. Solo estas potestades que emanan de la ley, la cual es creada, como ustedes conocen, por la función legislativa, puede conferir a las administraciones públicas estas potestades, de acuerdo a su naturaleza y a sus fines. Estas potestades también tienen un sinnúmero de características. Tienen su origen en el ordenamiento jurídico. Estas potestades también son inalienables, son intransmisibles, son irrenunciables, son imprescriptibles y también son un privilegio que tiene la administración. Potestades públicas solo la tendrá la administración. Asimismo, las potestades tienen un sinnúmero de clasificaciones. Así yo tengo una potestad reglamentaria. Esta es la prerrogativa que tienen las administraciones de crear normas con rango reglamentario, es decir, normas subordinadas a la ley. Tenemos también una potestad imperativa. La facultad que tiene la administración para dar órdenes y obligar el cumplimiento de esta orden, de esta disposición que estoy dando. Tengo una facultad o una potestad ejecutiva. Esta potestad ejecutiva le ayuda a la administración a que pueda encaminar sus actuaciones, a que se pueda realizar de manera práctica los fines administrativos para los que fue contemplado. Engloba esto una serie de poderes, porque lo que me permite es efectivamente ejecutar mi decisión y exigir el cumplimiento de esa decisión administrativa. Porque recordemos que la administración pública, cuando emite actos administrativos, estos son de inmediato cumplimiento. Y en virtud de la autotutela administrativa, no necesito que un tercero avale mi decisión para que deba cumplirse. No, nada de eso. Tiene la administración pública esta potestad ejecutiva de que al emitir un acto administrativo, este debe cumplirse. Y yo
puedo exigir su cumplimiento. Lo que busco es que materialmente se logre esa acción, se concrete esa acción, se cree esa situación jurídica, se brinde un servicio, se consigan los fines para los cuales he sido contemplado, los fines que me establece la Constitución y la ley. Otra de las potestades, de las prerrogativas que tiene la administración es la sancionadora. Esta potestad sancionadora puede ser visto desde dos aristas. Sancionadora disciplinaria y sancionadora correctiva. La disciplinaria consiste en imponer sanciones. Sanciones a servidores públicos que han incumplido sus funciones y a quienes sigo un sumario de conformidad a lo que establece la LOCE. Y la correctiva, en cambio, es la facultad de poner correcciones a los ciudadanos por los actos cometidos que van en contra del ordenado por la administración. Si yo le sanciono a Juan Pérez porque está libando en el espacio público, la sanción que le estoy dando es más de orden correctivo. Que no vuelva a cometer esa conducta, porque va a recibir una sanción. Entonces, esta potestad sancionadora que tiene la administración, por un lado es disciplinaria, por el otro, correctiva. También se manifiesta que la administración pública tiene la potestad jurisdiccional, decidir en un caso concreto lo que el derecho establece. Pero ojo, no se parece en nada a lo que realizan los jueces. Administrar justicia, eso no. Y finalmente tenemos las potestades regladas y discrecionales. Regladas, como lo manifiesta su nombre, está establecido en la norma, está establecida en la regla. En la ley se establece cada una de las condiciones del ejercicio de esa potestad. Y discrecional, en cambio, la ley determina solo algunas condiciones y remite a la estimación subjetiva de la administración los requisitos que faltan. Me quiero traer a colación la clasificación de las potestades que ha realizado Juan Carlos Casardi. Él nos dice que entre las potestades que tiene la administración pública es la creación unilateral de deberes y de vínculos obligacionales con los ciudadanos. Nos habla también de la presunción de legitimidad del acto administrativo. Presunción de legitimidad que viene a ser uno de los caracteres que tiene el acto administrativo. Este acto administrativo que en su formación observó todos los requisitos de validez del artículo 99 del COA, que fue debidamente notificado y que se presume legítimo y por ende debe ejecutarse. Esto es como lo dice su nombre, una presunción que puede ser derribada por el ciudadano, de ser el caso. Otra de estas calificaciones o de otra de estas, dame un segundo Camila, solo termino la idea. Otra de estas clasificaciones que nos da CACSACNE es que las actuaciones administrativas también son ejecutorias. Tienen que ejecutarse o yo puedo exigir su cumplimiento. Y también lo vemos reflejados en los contratos administrativos, en lo que nosotros conocemos como las cláusulas exorbitantes. Terminación unilateral de contratos, que no tiene la misma posibilidad del ciudadano. La imposición sancionatoria de multas, cuando no se entrega en los tiempos establecidos dentro del contrato.
había una mano levantada. Creo que era de Camila. Bueno, creo que era Camila. No sé si puedes levantarme nuevamente la mano para habilitarte el micrófono, por favor. Ok, Camila, no hay problema. Las potestades de la administración, lo que quiero que nos quede clarísimo, son estas atribuciones que me da o que se derivan del poder público que yo ostento por el hecho de ser Estado, pero que está de la mano con el principio de legalidad. Es decir, va a estar amparado por la ley y por la Constitución. Nos vamos a ir ahora por esta reglada, que ya vimos que es una de las clasificaciones de las potestades públicas. Esta potestad reglada es definida por María del Carmen Jácome como aquella que ha sido determinada de manera agotadora y clara en el camino que debe tomar la administración frente a una situación de hecho que se haya presentado. Es decir, que se trata de un caso de remisión al texto legal. Con la definición que nos da la doctora María del Carmen Jácome, elimina cualquier tipo de subjetividad que como administración pública yo pueda tener, porque simplemente me dice que es una remisión al texto legal. Por otro lado, Agustín Gordillo nos dice que la facultad reglada, la ley, sustituye al criterio que pueda tener el órgano administrativo y predetermina ella misma qué es lo que le conviene al interés público. En este caso, el administrador no tiene otro camino que obedecer a la ley, prescindir de su apreciación personal sobre el mérito del acto. En la potestad reglada únicamente se da una remisión a la ley. Y quiero enseñarles un ejemplo. Quiero enseñarles un ejemplo de potestad reglada. Ya, lo que estamos viendo es la Constitución. Tenemos el inciso tercero del artículo 220. Entonces aquí me dice que para ser miembro del Tribunal Contencioso Electoral se requiere tener la ciudadanía ecuatoriana,
estar en goce de los derechos públicos, tener título de tercer nivel en derecho legalmente reconocido en el país, haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogado por un lapso mínimo de 10 años. ¿Esto qué me permite? Esta es una potestad reglada. Cuando yo tenga o esté en elección de los miembros del Tribunal Contencioso Electoral, simplemente subsumo mi hecho a lo que está sucediendo, al texto legal. Tengo estos candidatos, simplemente aplico lo que dice la norma, si cumplieron. No deja espacio a ningún criterio personal de quien esté revisando las postulaciones. Veamos otro caso. Vaya, no encuentro el ejemplo que quería enseñarles. Ya, aquí les enseño una de propiedad intelectual referente a marcas. Duración del registro de una marca. La adquisición de una marca tendrá una duración de 10 años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por periodos sucesivos de 10 años. Si yo concedí o se concedió el registro de una marca por 10 años, me solicitan una renovación, le doy por 10 años más. No me queda ningún criterio subjetivo que pueda yo darle para 5 años, para 15 años, para 20 años. A mi hecho, subsumo a lo que dice mi texto legal.
no deja lugar a la subjetividad. Potestad reglada. Continuemos. En el caso de la potestad reglada, entonces, la actividad de la administración se va a limitar a la constatación del supuesto hecho, que se encuentra legalmente definido, y aplicar en presencia del mismo lo que dice la ley, lo que la ley ha agotado, tal como nos dice aquí María del Carmen Jacome. La ley ha determinado de manera agotadora. La ley estableció tanto los requisitos que se necesita para ser parte del Tribunal Contencioso Electoral, como el periodo en el que se otorga el registro de una marca y sus consecuentes renovaciones. En el caso de la potestad reglada, como hemos mencionado, no hay posibilidad de la libertad de decisión de la administración, porque ya la ley se anticipó, con anterioridad ya fijó o ya estableció, ya predeterminó lo que es conveniente al interés público. El legislador, obviamente, va a expedir leyes que son o que deben ser beneficiosas para todos los ciudadanos, para este interés público. Por eso simplemente la actuación o la actividad de la administración será subsumir el hecho a lo que está establecido ya el derecho. No hay posibilidad de elección. Respecto al control de la potestad reglada de la administración, ustedes conocen, aquí es importantísimo la actuación de los jueces. El juez no está llamado simplemente para dar una veña de las actuaciones que haga la administración. No, ellos están llamados a hacer un verdadero control de la legalidad de la actuación de la administración pública, con la finalidad, como ustedes saben, garantizar los derechos de los ciudadanos. Por otro lado, tengo la potestad discrecional. A esta potestad discrecional, Gordillo manifiesta que en este caso la ley le va a permitir a la administración que pueda apreciar la oportunidad o la conveniencia del acto. No va a predeterminar cuál es la situación de hecho ante la que se va a dictar el acto, o cuál es el acto que se va a dictar ante una situación de hecho. El órgano administrativo aquí tiene la posibilidad de elegir, frente a las circunstancias que se encuentran, frente a los hechos que se han puesto en su consideración, la decisión que él pueda tomar. Al hablar de las potestades, hicimos mención a que potestades en que la ley va a determinar absolutamente todo lo que debe ejecutarse, pero también vamos a estar frente a condiciones que el ejercicio de estas condiciones va a derivarse a la contemplación subjetiva de la administración pública. Pero esta posibilidad de elegir, esta posibilidad de imponer el criterio, ya que la ley le dio un espacio, no significa que pueda hacerlo así, sin ningún límite. Pues sí, obviamente hay un límite. Este es el interés general. Y la mirada al interés general es lo que legitima las actuaciones discrecionales. El autor chileno, Pierre Arrau, se refiere también a la potestad discrecional. Nos dice que es la libre
apreciación que ha dejado la administración para decidir lo que es oportuno o lo que no es oportuno hacer. Y este fenómeno de la discrecionalidad, mejor dicho, el fenómeno de la libertad, está bajo dos elementos: la libertad y el marco normativo. La libertad que tiene ya se preguntarán por qué les puse una dona en la presentación, y no es para abrirles el apetito de media tarde, sino para llegar a una teoría de The Working. Pero bueno, les mencionaba que esta discrecionalidad circula bajo dos elementos. Primero de ellos, la libertad. La libertad que tiene la administración para poder elegir entre las diferentes opciones. Libertad negativa, libertad positiva. Libertad negativa, tener varias opciones para poder elegir. La libertad positiva, que es el órgano administrativo, el decisor, el responsable de guiar su decisión en beneficio del interés general. Pero esta libertad, como les he mencionado, no es ilimitada. En primer lugar, tenemos el interés general, los derechos, el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos. Pero por otro lado también tengo al marco normativo. Y aquí entra en actuación el filósofo de Working. Él hizo una metáfora con el agujero de esta rosquilla, de esta dona que ustedes pueden ver. El agujero de aquí viene a ser la libertad. Y esta libertad únicamente es posible bajo el marco normativo, que es todo el resto de la rosquilla. Este es el perímetro normativo. Y esta libertad solo puede existir si yo tengo este marco normativo, porque imagínense, si tengo solo un hueco, no tengo dona. Para que la potestad discrecional pueda ejecutarse, pueda usarse, tengo mi libertad, mi margen de libertad en el que yo, administración, puedo moverme entre las opciones, pero bajo el marco normativo. Incluso aquí yo agregaría el tema del interés general, que esto es lo que legitima la actuación discrecional. ¿En qué consiste entonces la discrecionalidad? El criterio unánime de los diferentes autores es que la discrecionalidad me va a dar un margen de libertad en la toma de decisiones. Pero esta libertad no significa que es una libertad total, como les mencionaba, ya que algunos me dicen que para que exista esta libertad yo debo tener al menos dos o más opciones que sean igualmente válidas por el derecho. Yo debo tener al menos dos opciones legalmente válidas para moverme entre ellas. Y tengo también lo que The Working mencionó, que se conoce como la discrecionalidad en sentido fuerte. Tengo ausencia de estándares jurídicos aplicables. Haría referencia a la adopción de decisiones de forma desvinculada del ordenamiento jurídico. Donde termina el derecho, comienza la discrecionalidad. Aquí debe actuar bajo sus propias razones, que considere correcto con libertad. Es uno de los criterios que tienen algunos autores que estuve revisando. Yo me decanto porque tengamos dos o más opciones que en derecho sean válidas, que puedan legitimarse, porque tengo un marco normativo, pero también porque estoy cuidando el interés general. Ojo, la discrecionalidad no es igual a la arbitrariedad, porque la arbitrariedad es el ejercicio del poder sin respeto al ordenamiento jurídico, con abuso de facultades. La discrecionalidad, por otro lado, es dejar al órgano administrativo que tome la mejor decisión para la consecución del bien común.
Y un punto muy importante. El Código Orgánico Administrativo restringe el ejercicio de la actuación. Siempre dice que la discrecionalidad se ejercerá de conformidad al derecho, pero también prohíbe a la administración pública realizar cualquier tipo de interpretación arbitraria en sus actuaciones, porque éstas deben ser conforme a la juridicidad y a la igualdad. Pareció bastante interesante también leer la postura que mencionaba que a través del Estado de Derecho lo que se busca es la igualdad de los ciudadanos, pero no que estén sometidos al poder del rey, sino al imperio de la ley. En este caso, al imperio de los derechos. El COA entonces prohíbe cualquier actuación o cualquier interpretación arbitraria, ya que sus actuaciones estarán conforme a la juridicidad y a la igualdad. Y la brecha, para poder cerrar definitivamente esta brecha que puede existir entre arbitrariedad y discrecionalidad, es que la libertad de elección va a observar obligatoriamente los derechos individuales, la motivación, la razonabilidad. 3 elementos indispensables que van a alejar a la discrecionalidad de la arbitrariedad. Quiero enseñarles ahora un ejemplo de cuando se puede actuar con discrecionalidad, así como vimos en la potestad reglada. Vamos a ver en la discrecional. Ya, este es el Código Orgánico Ambiental. Aquí nos establece entre las responsabilidades que tiene el Estado el instaurar estrategias territoriales nacionales que contemplen e incorporen criterios ambientales para la conservación, uso sostenible y restauración del patrimonio natural, los cuales podrán incluir mecanismos de incentivos a los gobiernos autónomos descentralizados por la mejora en sus indicadores ambientales. ¿En qué momento encuentro yo la discrecionalidad? Me dice entonces que el Estado tiene que instaurar estrategias territoriales y que estas estrategias podrán incluir mecanismos de incentivos. Para que se apliquen estos mecanismos de incentivos, debe haber mejora en los indicadores ambientales de los gobiernos autónomos descentralizados. Es decir, si no existe mejora en los indicadores ambientales, no puede proceder los mecanismos de incentivos. Yo les puedo dar entonces, aquí me deja a mi criterio, me dice, vamos a instaurar estrategias territoriales para la conservación, uso sostenible. Y estas estrategias pueden incluir o no incentivos. Pero los incentivos proceden si es que existe mejora en sus índices
en sus indicadores ambientales. Aquí podemos ver cómo se grafica. Voy a poner la dona nuevamente. De lo que nos dijo The Working. Yo tengo aquí mi ámbito de libertad, que es este espacio de que yo puedo dar incentivos ambientales. Tengo el marco normativo que me permite dar incentivos siempre y cuando haya una mejora en los indicadores. Veo que hay algunas preguntas. Demos paso a algunas preguntas. Estimados participantes, por favor, los que deseen realizar las preguntas, dar clic en el botón de levantar la mano para habilitar el micrófono. Tengo de Raquel Moreno. No sé si le podemos dar paso. Por favor, para que habilite su audio. Buenas tardes, Doc. Bueno, yo más que nada en el chat respondí a la pregunta de un compañero, pero bueno, aparte de eso, yo sí tenía una duda. Por ejemplo, ¿cómo podemos luchar contra la discrecionalidad de la administración pública? Porque, bueno, yo todavía no soy abogada, pero a veces que he hecho algún trámite en el municipio de Ambato, sí es un poco complicado, porque dicen que ellos manejan sus propios reglamentos y demás. Y a veces, por ejemplo, solo para un ejemplo fácil, ¿no? Sería en el contestar una petición. El COA nos establece que es de 30 días y ellos establecen su propia normativa y ellos nos dicen que no, que es de 40 días. Entonces, en ese momento, ¿se puede dar la discrecionalidad o sería una arbitrariedad? Hola Raquel y muchas gracias por su pregunta. Aprovechamos tu intervención. A ver, estábamos en un punto en que vamos a diferenciar la discrecionalidad de la arbitrariedad. La arbitrariedad me permite aplicar de manera subjetiva mi criterio, pero yo me voy a basar en el hecho que se me está presentando, pero yo voy a tener dos opciones válidamente establecidas. O sea, tampoco es que me deja a un arbitrio de utilizar el poder de forma que pueda perjudicar a los ciudadanos. La arbitrariedad, por otro lado, es utilizar este poder, esta fuerza, en perjuicio de los ciudadanos. Tú nos pones en este momento un ejemplo. El COA claramente establece que para que se produzca el silencio administrativo, se tendrá que haber transcurrido 30 días, ya que en virtud de mi derecho de petición, yo dirijo una solicitud al municipio de Ambato. Tiene 30 días para contestar. Y una norma de rango inferior que no sé en dónde contemplarán ellos sus 40 días, tal vez en un instructivo, este no puede ir en contra de lo que establece mi ley. Y por ende, aquí estaríamos frente a una arbitrariedad, no una discrecionalidad, sino una arbitrariedad, ya que ellos están generando su propio tiempo para que se aplique el silencio administrativo. Luis, adelante, por favor. Muchas gracias, buenas tardes, excelente la ponencia. Nomás quiero hacer una aclaración, mi estimada doctora. Usted habló de las competencias implícitas. Usted nos dio la prelación básicamente conforme a la Constitución de la pirámide famosa de Kelsen, que la Constitución del 2008 varió, como antes a nosotros, los que somos más antiguos, nos enseñaron en la universidad. La Constitución, etcétera, etcétera. Ahora, al existir leyes orgánicas y ordinarias, te voy a poner un ejemplo. En la ley de minería establece lo que es una concesión minera y los requisitos. Y establece también un reglamento general. Pero lastimosamente, arbitrariamente se están creando instructivos que modifican parte de la norma que es ley y el reglamento. ¿Cómo se podría actuar en estos casos para pedir en este momento la inconstitucional de esos instructivos que no permiten que la ley y el reglamento se cumplan? Porque nuestra ley de minería establece y está atada a instructivos de menor jerarquía en donde ponen procedimientos que no contemplan ni la ley ni el reglamento.
sería procedente una acción de inconstitucionalidad, porque aquí también caeríamos tal vez en la arbitrariedad, más no discrecionalidad. Eso sería, y le felicito por la ponencia muy clara. Hola Luis, muchas gracias. Y todo lo que ustedes aportan nos enriquece a todos. También voy aprendiendo de la mano de ustedes. Justamente la sentencia que pudimos hoy conversar respecto al principio de legalidad que aborda la Corte Constitucional hace referencia a un caso de inconstitucionalidad de de unas normas que emitió la Superintendencia de Bancos y que esta se iba en contra de la ley y reglamento. Entonces, lo que se llevó a cabo, la vía adecuada fue la acción de inconstitucionalidad, porque aquí, como tú me mencionas, un instructivo quiere modificar la ley y la norma, lo cual es imposible. Entonces, como te digo, la sentencia, que igual la van a encontrar en el material de estudio que yo proporcioné, te va a dar una luz, porque asimismo la Corte se pronunció que para que exista, para que se cumpla con el principio de legalidad, se deben respetar cada quien en el ámbito de sus competencias y sobre todo que un instructivo no puede reformar una ley, no puede irse en contra de la ley. Entonces, en ese orden de ideas, lo ideal yo veo la acción por inconstitucionalidad. Pero por supuesto les puedo repetir el número de la sentencia. Les voy a poner justamente en la... Ya. Esta es la sentencia, la 1714 IN del 2020, de 24 de junio del 2020. Fernando, adelante. Doctora, buenas tardes. Es totalmente claro que por orden de prelación, según la Constitución es la, digamos así, la mamá de las leyes. Y van en orden descendente, pues, códigos, leyes orgánicas, leyes ordinarias y finalmente el tema de reglamentos. En el caso muy particular, yo le hablo de Guayaquil. La agencia de tránsito municipal tiene ciertas reglas, como por ejemplo, la persona que conduzca un vehículo sin placas, según los reglamentos que ellos han hecho, es que el carro debe irse detenido 7 días y pagar una multa equivalente a 2 salarios básicos. Pero la ley de tránsito que está estipulada dentro del COIP no dice nada de eso. Dice que simplemente la persona que no tenga las placas deberá ponérsele una sanción, pero que esa sanción es como aproximadamente el 10% del salario básico. ¿Cómo haríamos entonces para justamente lo que usted dice? O sea, ¿cómo una ordenanza va a irse en contra de lo que dice una ley orgánica? Gracias, doctora. Gracias, Fernando. Pensé que estaba bloqueada el micrófono. Justamente el ejemplo que tú nos traes a colación se parece al ejemplo que nosotros aquí en Quito tenemos con el tema del pico y placa. Que si sacamos el auto en los días que no nos corresponde, la sanción es que se nos llevan el auto. Tampoco está contemplado como tal ni en la ley, menos aún en el reglamento, pero no se contrapone ni a la ley ni al reglamento. Ya que, como ustedes saben, en primer lugar, los gobiernos autónomos descentralizados a través de su órgano legislativo puede emitir las ordenanzas para poder regular todo el ámbito de sus competencias. Y tema de tránsito es competencia de cada uno de los GATS. Entonces sería distinto si efectivamente la ley de tránsito contemplara una sanción diferente, como una multa económica, me invento. Y aquí sí están aplicando ya un hecho de retener el auto y llevárselo detenido. Entonces no estaríamos hablando de que está en contra, sino que en el ejercicio de las competencias que tiene, al ser un tema, una competencia que tienen los GATS, han regulado, están conforme a la ley.
Entonces no le veríamos ni discrecionalidad, ni que está en contra de lo que menciona las normas jerárquicamente superiores. De aquí también quiero hacerles hincapié en el tema de la diferencia entre discrecionalidad con la arbitrariedad. Aquí me falta el poder rayar como si fuera una pizarra. La arbitrariedad, lo que tenemos que considerar es que va a ser voy a utilizar mi poder sin respeto al ordenamiento jurídico, con abuso de mis facultades, lesionando los derechos de los ciudadanos. La discrecionalidad, cuando se la toma, va a observar el interés general, obviamente los derechos de los ciudadanos, los derechos individuales, la motivación, ustedes conocen, contemplado constitucionalmente y también en nuestro Código Orgánico Administrativo, que contempla una argumentación fáctica de los hechos, el derecho se subsumen a los hechos que son comprobados y la razonabilidad con la que se utiliza. Ahí vamos a salir de esta línea casi invisible que nos aleja de actuar con discrecionalidad. Como les digo, este es un panel para que podamos ir conversando todo lo que nos pasa a nivel nacional en temas frente a la administración pública, que como vemos a veces utilizan a su arbitrio. Y ahora yo quiero hacerles una pregunta después de lo que hemos hablado. Vamos contigo, Karina, y de ahí les hago la pregunta que quiero hacerles. Buenas tardes. Con respecto a la pregunta que hizo una de las abogadas en relación a los tiempos que utiliza cierta institución pública, que el COA te da 15 o 30 días y esta institución te da 45 días. Solo aclarar que el COA te habilita a través del 130, 130 o 132, el inciso segundo o el párrafo segundo, te habilita a aquellos que tienen norma propia, te habilitan a regirse no por el COA, sino con su norma propia. Eso nomás. Gracias, Karina. ¿Sabes qué? Incluso a mí me dejas ahora con esa duda, porque conformidad al COA tenemos 30 días, pero voy a revisar lo que tú nos mencionas y poder abordarlo en la siguiente clase. Ahora sí les quiero hacer yo una pregunta. Hoy escuchaba en las noticias declaraciones que dio el presidente Lasso. Y uno de sus planes de acción frente a lo que el Ecuador ha vivido estos últimos 15 días respecto al femicidio es derrocar un edificio. Entonces, mi pregunta aquí ¿es una actuación arbitraria? Tengo una norma que me dice cada vez que hayan sucesos que pueden alterar el orden o que puedan afectar la vida de los ciudadanos, terminan con derrocamiento. ¿Frente a qué estamos? ¿Qué consideran ustedes? ¿Quién se anima a participar? Ya, Doc. Yo pienso la verdad que estamos frente a una arbitrariedad por parte del Estado, puesto que está abusando de su poder y de su autoridad, y tampoco tiene la facultad de decir, por el resultado de femicidio voy a hacer esto, porque si fuera así, o sea, nos quedaríamos sin instituciones públicas, porque dentro de la Fiscalía ha existido muchos fiscales que están dentro de delitos relacionados contra la violencia intrafamiliar o violencia contra la mujer. Entonces,
si sería así, nos quedaríamos sin fiscalía, nos quedaríamos sin el Ministerio de Educación, nos quedaríamos sin policías, sin militares. Entonces, o sea, yo creo que es totalmente absurdo esa actuación que está haciendo el presidente y pues creo que también le falta asesores. Gracias, Raquel. Alexandra, vamos contigo. Gracias, buenas tardes, ¿me escucha? Claramente. Muchas gracias, muy gentil, estimada doctora. Sí, yo creo que concuerdo con la persona que me antecedió la palabra. Realmente el señor presidente no puede atribuirse ciertas funciones que no le competen bajo ningún punto de vista, sobre pretexto de que al ser el primer mandatario de la República, él pueda disponer o no disponer de los bienes públicos. Indistintamente por el caso que ahorita nos conmociona a todo el Ecuador, él no puede tener esas atribuciones de determinar qué bien público lo va a destruir, qué bien público va a edificar. Todo tiene su proceso, todo tiene su pertinencia dentro de la contratación pública y para todas sus necesidades. Él está muy mal enfocado, él en ese sentido debe ir más a fondo, no la forma. El edificio no tiene la culpa, sino los funcionarios. Entonces, sí está atribuyéndose y erogándose funciones que él no le competen. Desgraciadamente, y es penoso decirlo, no contamos con un presidente que sea o tenga su equipo asesor en lineamientos positivos para nuestro querido Ecuador. Muy gentil, mi doctorita, gracias. Muchísimas gracias, Alexandra. Luis, vamos contigo, por favor. Bueno, aquí hay que diferenciar una cosa. Para mí no habría ningún principio de arbitrariedad. ¿Por qué? Porque el señor presidente de la República, esté quien esté, es máximo comandante de Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Lo que está haciendo el presidente es dar una instrucción de un bien reservado que tiene característica que es policial o militar, el disponer o no el de recueramiento de una infraestructura. Aquí hay que aclarar, estamos sometidos a normas y el sector militar y el sector policial tienen su propia normativa reglamentaria y no habría ninguna, en lo personal, ninguna discrecionalidad o arbitrariedad en este caso en solicitar que se proceda a demoler ese bien, porque no, aquí hay que aclarar que es bien público. Reservas militares y reservas policiales tienen otra norma diferente en cuanto a su uso y destino. No todos los ciudadanos son dueños de eso. Aquí hay que aclarar, es la institución policial. Por lo tanto, yo sí creo que el presidente tiene todo el derecho de destruir tal vez el edificio por el aspecto más pragmático que es ver dónde se produjo el infame crimen de la abogada Bernal, que en este momento para mí también es un crimen de Estado. Ese sería mi criterio personal. Yo creo que el presidente puede disponer en cualquier momento, igual que un comandante de fuerza o comandante de un batallón, puede disponer la destrucción, demolición, instalación de cualquier tipo de infraestructura dentro de los límites de las reservas militares. Eso sería todo. Muchísimas gracias, Luis. Definitivamente muy valioso tu comentario. Fray Cobeña, por favor. Doctora, muy buenas tardes, colegas y compañeros. Bueno, quiero dar mi aporte respecto a esta importante consulta que usted nos hace. Para comenzar, creo yo de que las facultades presidenciales están establecidas claramente en la Constitución y cualquier decisión que vaya más allá de esas facultades es una, digamos, decisión extralimitada. Y el presidente tiene que tener claro de que está usando son recursos públicos, está administrando son recursos públicos y para lo cual tendrá que rendir cuenta y toda su gestión u omisión al respecto siempre va a desencadenar en responsabilidades de indicio civil, de indicios penal, civil o administrativa. Creo yo de que él definitivamente está abusando de sus facultades y que no existe ningún informe técnico que justifique la destrucción de un bien público. Esa es mi opinión, mi estimada doctora. Muchísimas gracias, Fray. Y efectivamente tú topaste un tema álgido que hemos visto en nuestra exposición el día de hoy. La Administración Pública Central.
conformada por la presidencia, vicepresidencia, ministerios, secretarías, etcétera, está sometida también al principio de juridicidad. El presidente de la República obviamente es el representante de la función ejecutiva, obviamente también ejerce las potestades y competencias de presidencia, como presidente de la República establecidas como tal en la Constitución. Debe darse para que su actuación sea legítima a lo que establece la Constitución, a lo que establece la ley en este caso. Jofre Morillo, por favor. Buenas tardes, doctor y compañeros. Verá, ahí sí discrepo, ¿no? Porque hay antecedentes internacionales, como en la guerra interna que tuvo la Argentina, que la Armada de la Argentina tenía la famosa escuela de mecánica de la Armada, que ahí desaparecían a las personas que luchaban contra el régimen militar. Y ya cuando llegó la democracia con la Comisión de la Verdad, la cerraron esa escuela y ahorita esa escuela es un museo. Es un museo nada más y ya no sirve para ningún propósito de las Fuerzas Armadas Argentinas. Y también creo que también cerraron la Escuela de las Américas cuando cayó el dictador Noriega, que ahí también desaparecían a las personas. A nivel internacional sí ha pasado eso, doctora. Hasta luego. Gracias, Jofre. Vamos con Harold Agama y terminamos con Andrés Escobar, por favor. Estimada doctora, muy buenas tardes, compañeros y profesionales del derecho. Como tal, al catalogar este suceso como un crimen de Estado, tenemos que topar el tema de que estos incluyen actos cometidos dentro de la jurisdicción geográfica del dominio del Estado como tal, y también en violación de la legislación penal y de las regulaciones que tenemos en el Ecuador. Entonces, lo que quiere hacer el presidente como tal, yo creo que no es una arbitrariedad, puesto que a manera de un acto simbólico, y él también al momento que quiere emitir esta voluntad, él está sustentando el acto, como vuelvo y repito, que es simbólico, para derrumbar ese edificio y construir otro, a manera de, como análisis personal, más allá de que esté bien o de que esté mal, pero para intentar darle una nueva imagen a la fuerza policial. Cosa que va a ser un poco complicada, pero ese es otro tema, ¿no? Pero prácticamente lo que yo creo es que no hay arbitrariedad por parte del presidente. Gracias, Harold. Y vamos contigo, Andrés, por favor. Andrés Escobar. Listo. Bueno, buenas tardes con todos y todas. Yo considero que no existe como tal una arbitrariedad en este caso. A pesar de que no es una decisión bien tomada y no involucra análisis y no involucra un fin objetivo para eliminar y erradicar la violencia de género, no considero que en sí este sea una arbitrariedad, ya que en sí creo que la ley no lo establece, no establece que el presidente no pueda tener esta atribución. Desconozco la verdad, pero dentro de lo que he estudiado, no creo que el presidente se esté atribuyendo funciones que no le competen, pero en sí no es algo que de cierta manera solucione la problemática que pretende solucionar con este cierre y demolición simbólica para redimir o ser una, perdón, para que esto sea como que una justicia para los femicidios que han cometido en ese lugar. Gracias, Andrés. Estimado Saúl Sánchez, por favor. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? ¿Aló? Sí, claramente. Ya, muchas gracias. Buenas tardes con todos. Respecto de lo que se está aclarando en este momento,
se puede ver, ¿no? Antes de la ley orgánica de la Policía Nacional que se derogó mediante el juez COP, ya en su artículo 14 manifestaba que la presidenta o presidente de la República del Ecuador es la máxima autoridad de la Policía Nacional, ¿no? Así como lo manifestaba el colega Luis Jaramillo, yo concuerdo con su criterio, ya que en el actual COESCOP, en el artículo 62, se manifiesta lo mismo, que la o el presidente de la República es la máxima autoridad de la Policía Nacional, quien determina sus políticas y objetivos. Punto. Designa al comandante general de la Policía Nacional. Punto. Esto también concuerda con el artículo 64 y idem, en el cual establece también cuáles son las funciones que tiene el presidente de la República del Ecuador y cuáles son las competencias también por medio del ministro o la ministra, y el cual en el numeral 1 establece que se puede elaborar planes, programas, proyectos en materia de seguridad ciudadana, proyección interna de orden público, articulados en el plan de desarrollo de acuerdo a lo establecido en las leyes y reglamentos. Y en el segundo numeral establece que el presidente o por medio del ministro puede planificar, ejecutar y controlar el presupuesto de la Policía Nacional en concordancia con la planificación de seguridad interna, lo cual también aquí se desarrolla la normativa para la permisión de la sujeción de los bienes muebles que tenga la Policía Nacional, muebles o inmuebles, ¿no? Entonces, eso es lo que quería acotar. Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias a ti, Saúl. Y finalizamos con Ángel Piña Luisa. Gracias. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí, claramente. ¿Cómo está, doctora? Lo que desafortunadamente ha pasado o está pasando en la Escuela Superior de la Policía es un hecho connotable para todo el país y la sociedad que nos guía. Sin embargo, si bien es cierto, el COESCOB entró en vigencia el 19 de diciembre del 2017 y está relacionado en el capítulo segundo, las atribuciones que tiene el ministro de Gobierno o Ministerio del Interior ahora y el señor presidente. Derrocar un edificio sería algo, con todo el respeto, ¿no? Algo absurdo, porque si bien es cierto, la policía no tiene dinero para dar ni balas, ni dotar uniformes a los servidores policiales para que hagan su trabajo. Si ustedes ven en muchos videos, patrulleros se encuentran sin los seguros para abrir las puertas, sin balizas, llantas lisas. Entonces venir ahora a pretender derrocar un bien público, una escuela, digamos así. O sea, ¿para qué está la fiscalía? La fiscalía es la gente encargada, debe investigar, buscar la verdad, procesar. Y al final, con un señor juez, pues, dar su sanción a este ciudadano que aparentemente o hasta ahora supuestamente fue quien cometió ese hecho aberrante, ¿no? Entonces, para mí sería que el señor presidente está yéndose muy allá de sus atribuciones. Ese sería mi comentario, doctora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ángel, y muchísimas gracias a todos quienes estuvieron interesados en participar. Ana, vamos contigo y contigo cerramos el tema de la participación en este punto. Ana, adelante. Gracias, muy amable. Buenas tardes con todos. Bueno, pues estaba escuchando con atención lo expuesto por los diferentes compañeros respecto a si le compete o no al presidente de la República disponer de estos bienes públicos y específicamente derrocar esta locación donde pues sucedió este hecho tan lamentable no solo para el país, sino yo considero que para todo el mundo, ¿no? En ese sentido, yo considero que primero pues nos toca definir cuáles serían las prerrogativas o las facultades que tiene en sí el presidente y quién le controla a él, ¿no? Además, obviamente, de la normativa, lo que establece cada una de las normativas, principalmente la Constitución. Ana, se te cerró el micrófono. Creo que no nos escuchas, Ana.
Pues tendríamos que pensar, por ejemplo, no sé si me escucha, ¿sí me está escuchando, doctora, compañeros? Ahora sí, se te cerró el micrófono. Oh, ay, que no sé, parece que entró una llamada, qué pena. Bueno, no sé hasta qué parte me escucharon, pero en definitiva, si corresponde o no al presidente de la República tomar decisiones como esta de derrocar este bien inmueble de la policía, por el hecho tan terrible que sucedió allí respecto de la abogada. No, creo que tiene problemas con su micrófono. Ana, muchísimas gracias, ya no podemos escucharte. Quería agradecerles a todos la participación en esta pregunta. ¿Cuál fue mi objetivo? El objetivo es que podamos reflexionar de que el presidente de la República también está sometido al principio de juridicidad. No está por encima, no estamos sometidos al imperio del presidente o lo que antes fue el imperio del rey. Estamos bajo los derechos humanos, bajo la juridicidad. Y obviamente él podrá ejercer competencias y facultades que estén establecidas en la ley y en la Constitución. Si es que como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas tiene la facultad para poder hacerlo, seguirá el proceso, el procedimiento respectivo para hacerlo. Pero si no tiene, estaremos entrando en el campo de la arbitrariedad. Ningún mandatario está por encima de la Constitución, de la ley y sobre todo de los derechos humanos. Y creo que el criterio unánime de todos nosotros es que esa medida no va a prevenir, ni mucho menos erradicar los crímenes que se han cometido en los últimos días en todo el país, no solo refiriéndonos al último femicidio. Quiero llegar a la clase hasta este momento para el día viernes retomar acerca de los controles de la discrecionalidad. Por lo tanto, quiero agradecerles a todos el haberse conectado, el haber dado su atención y sobre todo la participación que han tenido. Y les espero, les invito para el día viernes poder conversar un poco más acerca de derecho administrativo. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Agradecemos por su valiosa colaboración. También agradecemos a nuestros participantes y les recordamos que el día viernes 30 de septiembre continuaremos con el curso y podrán ingresar con los mismos datos de acceso que se envió a sus correos electrónicos y de igual manera a las personas que se hayan registrado el día de hoy enviaremos un recordatorio para que ingresen al curso. Nuevamente, doctora, muchísimas gracias y que todos tengan una buena tarde. Muchas gracias. Hasta el viernes.